Hola de nuevo. Bien, estamos en métodos y técnicas de investigación social. Vamos a empezar el tema 3, que lo dedicamos a la medición en las ciencias sociales. Este tema lo veremos en dos sesiones, una dedicada a los conceptos de unidades de observación, variables y medida, y la segunda parte en el proceso aplicado de la operacionalización de los conceptos. ¿En qué perseguimos con este tema? Pues primero, entender la importancia del sistema conceptual, que son los conceptos en la investigación, y el proceso de hacer medibles esos conceptos, es decir, que puedan aportar realmente información de utilidad. En segundo lugar, distinguir entre unidades de observación y variables en relación con la definición del problema de investigación que hemos planteado. Una cosa son las unidades de observación y otra las variables que podemos medir en esas unidades de observación. Ser capaz de clasificar las variables en función de distintos criterios, tener claro qué tipo de variables necesitamos definir en cada caso, en cada investigación. Y finalmente, pues conocer la utilidad y el uso que se puede hacer según los tipos de investigación también de las distintas escalas de medición que se han ido incorporando al bagaje empírico por el proceso de acumulación y experiencia. Y finalmente, pues ser capaces de un concepto que es muy importante, que es la elaboración de números índices. ¿Qué vamos a ver en este tema, por tanto? Conceptos y términos, unidades de observación y sus tipos, variables, tipos de variables, operativización de variables y escalas de medición y números índice. Bien, empezamos definiendo terminológicamente las palabras que utilizamos para definir cada uno de los conceptos. ¿Qué es en sí un concepto? Bueno, pues un concepto es una representación mental de un objeto, de un hecho, de una cualidad, de una situación, etcétera. Aburrido. Es un concepto, el aburrimiento expresa una situación que uno puede tener en un momento determinado. Quizá alguno de vosotras, de vosotros o de vosotras dentro de un ratito. Pero bueno, tiene la ventaja de que le das al pause y luego sigues. Bien, pues por tanto es una representación mental de algo. Un sistema conceptual es imprescindible para la ciencia. Si no, no hay comunicación posible, si no sabemos a qué nos estamos refiriendo cuando estamos leyendo un informe, aunque no es condición suficiente, por supuesto, pero es imprescindible. ¿Cuándo decimos que un concepto es científico? Primero, si existe un acuerdo sobre su uso. Si cuando decimos el concepto de aburrimiento, estamos entendiendo lo mismo, las dos partes, yo y cualquiera de vosotros o vosotras que está viendo esto. Es decir, tiene que haber un acuerdo. Puede que para uno aburrimiento sea no saber qué hacer, simplemente, mientras que para otro aburrimiento puede ser tener cosas que hacer, saber qué hacer, pero no tener ganas, no tener impulso vital para hacerlas. O para otro puede ser simplemente la experiencia de hacer cosas que sin embargo no le satisfacen. Bueno, podemos, por tanto, tenemos que ponernos de acuerdo cuando decimos aburrimiento, a qué nos estamos refiriendo. Bien, es por tanto definido con precisión. Y sobre todo forma parte de una teoría, en el caso de la ciencia, que orienta su significado y lo hace teóricamente relevante. Si estamos definiendo aburrimiento en términos de
ocio juvenil nocturno, por ejemplo, en el marco de las teorías sobre el ocio juvenil nocturno, tiene que tener un sentido ese concepto tal como lo utilizamos dentro de ese marco general que analiza pues, las diferencias entre jóvenes y adultos, el concepto de sociedad de 24 horas, etc. Bien, en este sentido, las unidades de observación y las variables de las que vamos a hablar son conceptos, conceptos representados por términos verbales. ¿Y qué es un término? Pues es una unidad léxica, una palabra o un conjunto de palabras. El término parado. El término parado de larga duración. Ya tenemos ahí varias palabras. Decíamos que es una cualidad léxica que posee una significación específica en un ámbito determinado. Por eso, muchas veces, y cuando, bueno, recordaréis de sociología de primero o de otras disciplinas, donde puede ocurrir, donde se da esa situación también, que a veces el significado de las palabras no es lo mismo en el lenguaje común que en el lenguaje académico de una determinada disciplina, o el significado en una disciplina no es exactamente el mismo que en otra. El concepto de instituciones en economía, que es una determinada teoría económica, la teoría de la economía institucional, no es exactamente lo mismo que el concepto de institución en sociología o en antropología, o el concepto de institución en derecho, que se circunscribe a determinadas instituciones. Bien, por tanto, tiene que tener el término una significación específica en un ámbito determinado. Términos médicos, términos jurídicos, términos científicos, términos sociológicos, términos en ciencias del trabajo, que conforman en conjunto una terminología. El conjunto de todas esas palabras que dentro de una determinada disciplina o teoría todos entendemos y sabemos a qué nos referimos, ya la llamamos terminología, ¿de acuerdo? Vocabulario podría ser una... pero terminología es un término más adecuado a esa naturaleza científica. ¿Qué pasa en las ciencias sociales en general? Pues que a menudo los términos pueden ser vagos, no están claros los límites, pueden ser ambiguos, pueden tener distintas significaciones o pueden ser opacos. Puede que no esté clara la realidad a la que se refieren. El término nini, el concepto nini, que se ha utilizado mucho en los últimos años. Nini, la palabra en sí, desde luego, el término, a quien no es especialista, no dice nada. Ya dice porque los medios pues lo han popularizado, pero aún así el término ni estudia ni trabaja puede tener distintas significaciones, porque no trabaja porque no puede o porque no quiere. No estudia porque no puede o porque no quiere, etc. Por tanto, a veces esa vaguedad, ambigüedad, a veces incluso opacidad, hay términos teóricos que no se sabe muy bien, alguno hemos utilizado aquí que plantea transdisciplinariedad, plantea algunos, plantea bien. Por ejemplo, el concepto de parado. ¿Cómo construimos ese concepto? ¿Qué entendemos por parado? Aquí vemos un gráfico con la evolución, dice evolución del desempleo. Pero aquí lo que nos señala es paro registrado, dato suministrado por el Ministerio de Trabajo, ya no sé ni cómo se llamará el ministerio correspondiente, Asuntos Sociales o como sea, publicado por el Ministerio de Trabajo. Pero
Un parado es el paro registrado expresa el paro. Pues un señor que no va obviamente a las oficinas del SESPE porque está ya en la calle, porque no tiene expectativa ninguna de encontrar nunca un empleo y ya ni busca, por tanto, y no va, no es un parado, entonces. Por eso tenemos esa confusión permanente y ese debate permanente en España entre dos fuentes importantes que miden el desempleo. Conocéis ya muy bien la encuesta de población activa, donde se pregunta a una muestra en su casa a esas personas, ¿usted en qué situación está ahora? ¿Está buscando, está trabajando? No, pero ¿está buscando empleo? Sí, pero ¿lo ha buscado activamente en la última semana, etcétera, etcétera? O sea, se dan una serie de filtros para considerar a alguien parado. En el caso del paro registrado es aquel que está registrado en el SESPE y que de vez en cuando va a sellar la cartilla de parado. Por tanto, la construcción de esos conceptos es importante porque nos puede dar muchos quebraderos de cabeza. Bien, tenemos el concepto, tenemos después las unidades de observación. ¿Qué son las unidades de observación? Pues donde podemos ver empíricamente, de alguna manera, expresado ese concepto. Son las unidades físicas o culturales que nos interesa estudiar u observar de forma sistemática con fines de investigación. Espero que no se oiga la música que viene de no sé dónde. Un trabajador es una unidad de observación, una familia, una vivienda, una persona, por supuesto, un cajón de manzanas, este ratón, un pollo, un taller, un cartel, estas gafas, son unidades de observación. Una gafa de cerca o de lejos. Es de chino o de no sé dónde, etcétera. Es de plástico o de metal, ¿vale? Son unidades de observación. Bien, el conjunto de todas las unidades de observación constituye la población en estudio dentro de una investigación. El conjunto de los parados que vamos a observar, de los que pretendemos tener información, obtener información, es la población en estudio. De esas unidades de observación es de la que vamos a obtener los datos empíricos necesarios para contrastar las hipótesis que acabamos de definir, de plantear con la realidad. Y por eso las unidades de observación, escogerlas adecuadamente, tener claro, quiero decir, cuáles deben ser las unidades de observación para el problema de investigación que nos hemos planteado, es decisivo elegir eso. El proceso de investigación se construye sobre esta elección. Y desde luego, volverse atrás, hay muchos aspectos que podemos corregir o modificar en el proceso de la investigación. Esto es muy complicado. Si hemos decidido que vamos a estudiar el paro y que para eso el paro rural y que para eso las unidades de observación va a ser la población de 16 a 70 años, porque hay quien puede alargar, los profesores universitarios podemos estar trabajando hasta los 70 años, los autónomos pueden retrasar etcétera. Vamos a suponer que de 16 o de 16 y más años, porque puede haber pues gente que haya pasado de los 65, pero su pensión es muy baja y como la regulación actual permite tener un trabajo a la vez que se cobra la pensión, según hasta donde sea, pues puede plantearse realmente alguien que quiere trabajar y encontrar un trabajo a pesar de ser pensionista, por ejemplo. Por tanto, ¿qué decidimos que es si vamos a estudiar ese paro agrario? ¿Cuáles son las unidades de observación? El conjunto de la población de 16 y más años que vive, ¿en dónde? ¿En qué población? ¿En municipios
de menos de 10.000 habitantes, de menos de 5.000, en municipios o en ciudades o pueblos de menos de 5.000, porque podemos tener municipios de más de 10.000 habitantes, Olivenza, Don Benito, Villanueva, pero que sin embargo tienen núcleos de población dentro de ese municipio amplio de 500 habitantes. Entonces, consideramos, por tanto, población rural, etc. Bien, por tanto, las unidades de observación, tener claras las unidades de observación es fundamental para la investigación, porque si no hemos acertado, luego va a ser complicado. Bien, naturalmente, no siempre coincide el universo objeto de la investigación con las unidades de observación. ¿Por qué? Pues porque objeto de estudio pueden ser acontecimientos, procesos, relaciones, cambios, la salida del empleo, el cambio de trabajo, la movilidad, que se producen en relación con determinadas unidades de observación, individuos, pero también pueden ser grupos, instituciones. La brecha de género en las empresas, evolución de la brecha de género en las empresas extremeñas. Bien, por ejemplo, si quisiéramos, como señalamos aquí, estudiar los divorcios, el universo, es decir, el objeto de investigación serían las familias españolas, lógicamente, pero las unidades de observación son los individuos. Vamos a preguntar a los individuos, porque las familias no pueden responder. En realidad son un concepto abstracto. ¿De acuerdo? Bien. Las unidades de observación que hemos definido, por supuesto, poseen características físicas y características culturales. Un trabajador que hemos definido, que hemos decidido utilizar, un trabajador pues tiene un determinado tipo de empleo, de mayor o menor estatus, una altura, un peso, un color de piel, una religión si la tiene, una orientación política, una capacidad física mayor o menor, un nivel de cualificación, tiene más o menos amigos, o no tiene ninguno, tiene familia o no tiene familia, etc. Es decir, esa unidad de observación tiene muchas características, tanto físicas, aspecto físico, como culturales, creencias. Bien, una familia puede tener entre sus características el tipo de vivienda, si vivir en una vivienda unifamiliar, en un piso, etc. El número de integrantes, si es familia numerosa, si es familia extensa, el ingreso familiar, el volumen de ingresos que tiene, el gasto en salud, por ejemplo, si tiene seguros contratados, privados, etc. Una vivienda tiene un número de habitaciones, un tipo de construcción, como decía antes, vivienda unifamiliar, vivienda en altura, una cantidad de metros construidos, una cantidad de metros útiles, que no... Un cajón de manzanas, tiene un número de manzanas. Todos los cajones tienen la misma forma, pero no todos tienen el mismo número de manzanas, porque no todas las manzanas son exactas, aunque vamos a ese camino. Y ese proceso de selección se hace previamente cada vez más, pero no todas tienen exactamente el mismo número de manzanas, ni exactamente el mismo peso, ni exactamente el mismo volumen. Podemos asumir una manzanita más que otra, ¿no? Etcétera. O sea, que todas las unidades de observación que podamos, un taller, si vamos a estudiar talleres, presencia de mujeres en los talleres, presencia de población inmigrante entre la plantilla de los talleres, tal. Un taller tiene una superficie, un horario de apertura y cierre, un número de trabajadores, una cualificación del gerente, puede ser un taller más o menos sofisticado, directamente vinculado a un fabricante de automóviles y por tanto con unos niveles de formación, o puede ser el tallercito del pueblo. El propietario puede ser individual o societario, ser una empresa, factura o no sus trabajos, trabaja. Bien, por tanto, ¿qué significa esta insistencia que estoy haciendo en hablar de unidades de observación y características físicas y culturales, que como veremos son en realidad las variables?
Pues que la investigación no examina las cosas o los individuos en su conjunto, sino a través de algunas características de esa realidad que somos los individuos. Y esas son las variables. ¿Recordáis? No os recordaréis, pero bueno. En sociología empezamos diciendo que lo que nos interesa de las personas no es la persona en sí misma, sino las categorías de las que forma parte de la persona. Mujer, joven, mayor, parado, rural, urbano, etcétera, etcétera. Pues ¿por qué? Pues porque precisamente la investigación es lo que puede analizar. Un poeta, un novelista se puede plantear una comprensión del individuo, holista del individuo. La ciencia social no se plantea eso porque además entendemos que hay tantas variables que lo definen que es muy difícil definir a un individuo. Que hay otras disciplinas que lo intenten. Nosotros lo que analizamos son características de esos individuos. Bien, esas características son las variables. ¿Cómo definimos la variable? El concepto de variable, pues son características observables que se pueden ver de las unidades de observación y que pueden adoptar diferentes valores. Por eso decimos variables, porque pueden adoptar diferentes valores o expresarse en diferentes categorías. Variabilidad, por tanto. Puede cambiar en relación con el mismo o con otro objeto, o considerándolas agrupadas se puede vincular en su variación unas con otras. ¿Vale? ¿Qué son valores? Aquí vemos, bueno, pues uno está bebiendo en el bar con los amigos, de eso, y ha bebido mucho o poco, ha bebido 3, 4, 5, 6, 7 cañas, pero se pueden expresar también en categorías, según hayamos definido las categorías. Estará alegre en función de esos valores, de ese valor cañas bebidas, estará alegre, estará borracho, estará en coma etílico. Por tanto, estamos aquí hablando de categorías. Ya. Aquí estamos hablando de valores concretos, aquí de categorías en función de esos valores. Bien, la variable tiene una doble acepción. Por un lado, características observables de las unidades de observación que puede tomar distintos valores o ser, como decía, expresados en varias categorías. Y aquí estamos hablando de estudios descriptivos. Cuando hacemos estudios descriptivos, pues miden categorías de variables. Cómo están la mayor parte de los jóvenes, al botellón, que como ha salido antes, lo uso muchas veces de ejemplo que os queda cerca. Medimos dentro de una serie de categorías qué tipos de jóvenes llegan, a qué horas llegan, cuánto beben, etc. Pero también tiene la acepción de características observables de unidades de observación ligadas entre sí. En su variación, cuanto más dinero lleva en el bolsillo, más alto será el valor de cañas bebidas, o con una relación de asociación o de dependencia o de influencia y causalidad. La religión que profese el joven determinará que pueda beber o no alcohol. Naturalmente dependiendo de otra variable a su vez, de si es practicante o no de esa religión. Bien. Por tanto, cuando estamos hablando de relaciones entre unidades observables, entre características observables, estamos hablando de que es lo que hacemos cuando realizamos estudios explicativos, es decir, cuando estudiamos relaciones
o efectos que causan determinadas cosas. Aunque la causalidad siempre me gusta insistir en eso, en la dificultad de la causalidad en las ciencias sociales. Bien, por tanto, las variables son el eje de la investigación. ¿Qué es lo que persigue la investigación? Pues descubrir variables, descubrir su magnitud y encontrar las relaciones que las unen, si es que las hay. ¿Vale? A lo largo de todas las fases de la investigación trabajamos con las variables. Es lo que está más presente en la investigación. En el momento del diseño de la investigación hemos decidido las que interesan. En el momento de la observación, porque es lo que estamos intentando descubrir, medir esas variables. En el momento de la clasificación, después, porque agrupamos esas variables. En la tabulación las relacionamos. Hacemos mediante operaciones estadísticas, o si es cualitativo, mediante el análisis textual del relato. Y en el propio análisis, finalmente, se interpreta esa variabilidad de los fenómenos observados. Las variables tienen su carga de ambigüedad también. Primero, porque es un concepto muy general, aplicable a cualquier ámbito de la realidad. Y a que pueden ser categorías de realidades todavía más amplias. En segundo lugar, porque toda realidad puede ser una variable de dos categorías, afirmación, negación, tener, no tener trabajo. Por tanto, a veces la consideración de unidad de observación o variable es algo relativo, va a depender de las circunstancias de la investigación. La variable mujer puede ser, o sea, el término mujer puede ser una unidad de observación en una investigación sobre maternidad temprana, que lógicamente solo se investiga en mujeres, pero puede ser una variable, sin embargo, en una investigación sobre actitudes ante la inmigración, donde preguntamos a hombres y mujeres. Y en este caso es una variable. ¿Qué diferencias hay en esas actitudes entre los hombres y las mujeres? Esa relación es la que podemos estudiar en una parte de esa investigación. Sin embargo, en el otro caso es unidad de observación. O sea que a veces las variables tienen esa carga de ambigüedad que pueden llevar a la confusión y por eso pues, es importante definirlas y tener clara su importancia. Las variables las podemos clasificar también pues, para entenderlas, comprenderlas mejor, atendiendo a distintos aspectos, según su nivel de abstracción, que pueden ser generales, intermedias o indicadores concretos, según su amplitud, que pueden ser individuales o colectivas, y dentro de las individuales pueden ser absolutas, relativas, comparativas, relacionales, contextuales, que aparezca, ya lo veremos en detalle, o pueden ser colectivas, analíticas, globales. Las podemos distinguir según la relación que tengan con otras variables. Es uno de los aspectos más importantes en la investigación, si son independientes o dependientes o intervenientes. Porque normalmente hablamos solo de variable dependiente e independiente, pero hay otras muy importantes que son las intervinientes. Y finalmente, según su naturaleza, cualitativas o cuantitativas, eso está en la base misma del proceso investigativo. Y dentro de cuantitativas pueden ser agrupadas, pueden ser continuas o pueden ser discretas. Vamos a verlos en detalle, entre otras cosas, para saber qué podemos hacer con las distintas variables, porque según sean de una características o de otra, pues vamos a poder hacer más o menos cosas con ella. Bien, decíamos que una primera distinción es según su nivel de abstracción. Tenemos unas variables de ámbito general,
Y esas variables no se pueden medir de forma directa. El nivel cultural, la cantidad de cosas distintas que sabemos, entendido como ese nivel cultural de acumulo, con el concepto de cultura en minúsculas, digamos, uno tiene mucho, poco, cómo se mide eso. No, en sí mismo no se puede medir, en principio. Es decir, el nivel cultural ni lo marca el tamaño de la cabeza. Tenemos que, si queremos saber sobre esa variable general, tenemos que ir descendiendo. Primero tenemos variables intermedias que, como recogen o expresan aspectos parciales de las variables, son más concretos y más cercanos a la realidad. Por ejemplo, el nivel educativo, que sí que es observable. Uno o no ha estudiado nada, o tiene la educación primaria, o la secundaria, o la universitaria, o el máster, o el doctorado, etcétera. Por tanto, eso sí que es una variable medible. Y nos dice algo, por supuesto, de esa general. Se supone que cuanto más elevado sea el nivel educativo, se supone mayor será su nivel cultural. Pero esas variables intermedias las tenemos que hacer operativas mediante variables empíricas, variables directamente observables, grados observables, esos grados que decía uno tiene la primaria, la secundaria, etc. Y a eso lo llamamos grado de instrucción. Por tanto, tenemos un grado de instrucción que iría del 1 al 5, el 6 del doctor, que nos indica un determinado nivel educativo, bajo, medio, alto, que nos refleja un nivel cultural. Según la relación entre las variables, decíamos que esto es un aspecto importantísimo. A menudo uno de los puntos más problemáticos es decidir en un momento dado cuáles son variables dependientes y cuáles son las variables independientes en una investigación. Las variables independientes son las explicativas. Independiente tiene un poco el significado de que, bueno, ellas ahí están y ellas van a explicar lo que ocurre. No son explicadas por las demás, son independientes. Son explicativas, influyen, por tanto, en la variable dependiente. La variable dependiente es explicada, influida por otras variables. ¿De acuerdo? La variable independiente o dependiente depende, ahora la estamos definiendo, luego veremos cómo puede ser ambiguo, ¿eh? Pero en cualquier caso, una es la que explica y otra es la explicada. Por ejemplo, el nivel educativo, del que veíamos en el ejemplo anterior, pues es, por lo menos en parte, explicado por el nivel de ingresos. Es decir, la variable nivel educativo depende de la variable nivel de ingresos. En este caso sería variable independiente. Aunque podría ser que nivel de ingresos fuese una variable interviniente. O sea, que la independiente fuese otra. Pudiera ser otra. ¿Por qué? Porque las variables intervinientes pueden alterar la relación entre X e Y. Por ejemplo, si tomamos nivel de ingresos como la independiente, la mantenemos como independiente, por tanto explicativa de nivel educativo, pues puede que haya otras intervinientes en medio. Por ejemplo, esta variable credo, que vamos a usar para un ejemplo en otro sentido, esa variable credo puede ser interviniente. Puede haber un determinado nivel de ingresos, pero según la religión de una familia determinada, que impida o que dificulte a las mujeres frente a los hombres el acceso a la educación, pues puede ser una variable interviniente
sobre el nivel educativo, aunque la fundamental, la independiente, sea el nivel de ingresos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el ejemplo que utilizamos aquí, el estudio famoso sobre el suicidio de Durkheim. Bueno, pues Durkheim entendió que una variable independiente importantísima era el credo, cuando analizó la distribución y evolución de las tasas de suicidio en Francia. Pero también podemos encontrar ahí una variable interviniente. La variable credo puede ser una variable independiente que influye en la tendencia al suicidio, que sería la variable dependiente, pero habría una variable interviniente más como la cohesión grupal. Esa cohesión grupal puede ser contemporánea, puede depender del credo, pero puede ser anterior también, porque ese credo puede darse en una comunidad pues más o menos cerrada, en una comunidad rural frente a una comunidad, una gran ciudad marítima con un puerto donde la cohesión social, la cohesión del grupo es menor. Es decir, hay variables que pueden intervenir, modular el peso de la variable independiente. Pero decía que las variables no son en sí mismas, credo, nivel educativo, nivel de ingresos, tendencia al suicidio, todo eso pueden ser variables, no son en sí mismas ni dependientes o independientes o intervinientes. Lo son según el contexto de la investigación. Es decir, nosotros tenemos que saber, según el contexto, definir cuál es el papel de cada una de las variables. Es decir, una variable independiente en una investigación puede pasar a ser dependiente en otra. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en una investigación sobre reparto de tareas en el hogar, partimos de una hipótesis: el número de horas dedicadas al cuidado del hogar es mayor en las mujeres que en los hombres. En este caso, el sexo es la variable independiente. Es decir, esperamos que el sexo de las personas observadas nos diga si es mayor o menor el tiempo de hora, el número de horas dedicadas al cuidado. Por tanto, las horas dedicadas al cuidado del hogar es la variable dependiente. Pero ahora pensemos en una investigación muy distinta. Pensemos que estamos haciendo una investigación de marketing. Y la hipótesis que hemos construido en el marco de esa investigación, respondiendo a un problema, es que la atención a las características de los productos de limpieza es mayor entre quienes más tiempo dedican al cuidado del hogar. Claro, en este caso, las horas dedicadas al cuidado del hogar se han convertido en variable independiente. Aquí, ¿qué estábamos estudiando? Si hombres o mujeres, ¿quién dedica más tiempo al cuidado del hogar? Era la variable dependiente. Pero aquí, que lo que estamos estudiando y la hipótesis de la que partimos es que, bueno, pues se fija más en los detalles del producto aquella persona que más tiempo dedica, aquí se nos convierte en variable independiente. Mientras que el número de detalles de las etiquetas que observa es la variable dependiente. Cuanto más tiempo, cuanto más se ocupa en suma de la limpieza en el hogar alguien, es previsible, según nuestra hipótesis, a ver lo que dice luego la realidad, que se va a fijar más en las características de los productos. Bien, según el tipo de variables intervinientes. Bien, pues tenemos aquí variables contextuales, variables antecedentes, variables intermediarias o variables intervinientes propiamente dichas. Un poco confuso, pero bueno, entender no se trata de aprenderse de memoria toda esta terminología, sino de entender su significado y en un momento determinado echar mano y que nos ayuden a hacer el proceso de selección. Variables contextuales.
¿Por qué las llamamos así? Porque especifican el contexto en el que se establece la relación entre la variable dependiente y la variable independiente. Ese contexto puede ser geográfico, social, cultural, temporal. Por ejemplo, en la cultura occidental, variable contextual, Occidente, la posición socioprofesional se traduce en una desigualdad de ingresos entre hombres y mujeres. ¿Vale? Antecedentes, variables antecedentes, preceden a la variable independiente y actúan sobre ella de una forma causal. Por ejemplo, el tipo de música que escucháis depende en parte del barrio de residencia en el que vivís. Eso seguro. ¿Pero por qué? Porque ese barrio de residencia en el que vivís depende a su vez del nivel de ingresos de vuestras familias. Por tanto, son variables antecedentes, en este caso, el nivel de ingresos. ¿De acuerdo? Son variables también, puede haber variables intervinientes intermediarias. ¿Qué significa? Pues que hay vínculos causales con otros. Por ejemplo, el nivel de ingresos depende, como hemos visto antes, del nivel educativo. Pero depende del nivel educativo según la ocupación del individuo. Porque asistimos ahora, hemos visto algunos de los ejemplos que hemos visto en las prácticas, como uno de los discursos que más presentes en la opinión pública hoy es el de la sobrecualificación de los trabajadores en muchos sectores, o sea, de tantos jóvenes que desarrollan o desempeñan tareas muy por debajo de su cualificación profesional. Por tanto, ¿el nivel de ingresos depende del nivel educativo? Sí, pero según la ocupación del individuo. Bien, y luego tenemos variables intervinientes propiamente dichas. ¿Qué significa? Pues aquellas cuya presencia, o al menos la de alguno de sus valores, modifica la relación original entre la variable dependiente e independiente. Vamos a volver al trabajo en el hogar. A más cantidad de hijos, variable interviniente, variable independiente, más tiempo dedicado al cuidado del hogar, variable dependiente, salvo entre las mujeres de poder adquisitivo alto, variable interviniente. ¿Por qué? Porque esas mujeres de poder adquisitivo alto se supone que tienen personal contratado que hace ese trabajo, o bien porque trabajan significa que trabajan ellas a su vez, o bien simplemente porque tienen unos ingresos que se lo permiten. Pero también puede ser aquellas de las que no se puede determinar claramente cómo inciden en la relación. Es decir, son intermediarias, son antecedentes, son contextuales. Bueno, pues, por ejemplo, los accidentes de tráfico, variable dependiente, dependen, variable independiente, del estado de la calzada. Pero por supuesto sabemos que con independencia del estado de la calzada aumentan cuando el conductor está bajo los efectos del alcohol o de drogas. Por tanto, hay otra variable a interviniente. Va a depender, de nuevo, siempre del contexto de la investigación, porque aquí pueden cambiar de posición entre la variable independiente y la interviniente, pues según que la investigación la estemos haciendo volvemos al botellón, o que sea una investigación que se está haciendo sobre
necesidades de inversión en las calzadas o sobre temas del diseño de carreteras, etcétera. ¿Me explico? O sea que una variable puede ser de una naturaleza u otra según el contexto en el que nos encontramos. Bien, hemos visto, por tanto, el nivel de abstracción, generales, intermedias y empíricas. Hemos visto la relación entre variables, dependientes, independientes e intervinientes y los tipos de intervinientes, pero también las podemos distinguir según su amplitud. Y aquí tenemos variables individuales o variables colectivas. Eso es bastante evidente. Las individuales expresan propiedades de las personas consideradas individualmente. El nivel de estudios que tiene una persona, el consumo semanal de alcohol, la altura que tenga, el peso que tenga. Mientras que las colectivas son propiedades que se atribuyen a grupos o a determinadas categorías sociales en base a las propiedades individuales de sus miembros, pero que han sido agrupadas en categorías. Bien, en este caso, esas derivan de una operación aritmética que se relaciona sobre esas categorías, sobre los miembros que forman parte de esas categorías o de esos grupos. Por ejemplo, el nivel de estudios de los inmigrantes subsaharianos va a ser el promedio del nivel de estudios o años de escolarización de todos los individuos que forman ese colectivo. ¿Está claro? ¿Por qué? Pues porque en una investigación esto puede ser en sí una variable, porque estemos analizando, relacionando el nivel de estudios de distintas nacionalidades de origen de los inmigrantes con el puesto de trabajo que ocupen. Pero en este caso hablaremos de una variable colectiva, porque no va a ser, no podemos medir, definir el nivel de estudios de la población subsahariana emigrada. Podemos hacer un promedio de los individuos que forman parte de esa categoría. ¿Vale? El consumo de alcohol entre menores, pues lo mismo es el promedio del consumo semanal de individuos menores de 18 años o menores de 25, según hayamos definido la variable jóvenes. Por tanto, estamos... Está claro. Bien, el otro aspecto esencial en la investigación y en la definición de las variables es la propia naturaleza de la variable, porque esto es también esencial porque tiene relación, desde luego, con la propia metodología, los caminos que hemos elegido para la investigación. En este sentido, tenemos variables cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas se refieren a elementos de variación, porque tiene que haber variación, si no, no estamos ante una variable, pero de carácter no numérico. Uno es padre, o madre, o hijo, o hija, o abuelo, o abuela, o es hombre o es mujer. Hay variación, pero de cualidad. La profesión o es médico, o es periodista, o es director de recursos humanos, pero también la calidad de un producto es cualitativa, o es malo, o es bueno, o es excelente, o es regular. Mientras que las cuantitativas son elementos de variación de carácter numérico. O sea que no hay mucho misterio. Las cuantitativas las tratamos con números y aparecen números. A veces con letras también, con palabras, pero aparecen números. Bien, ¿por qué decimos a veces con letras? Pues porque las cuantitativas pueden ser no agrupadas, que son valores individuales, años de escolarización de todas las unidades de observación que medimos. Pues toda la población de un bloque de viviendas. Puede tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 años de escolarización, el doctor, 20 si ha hecho no sé cuántas carreras. Son valores individuales, pero pueden ser agrupadas, que son valores que abarcan, no, esto es un error que aparece aquí.
son valores que abarcan intervalos, es decir, que abarcan cantidades diversas estructuradas en intervalos. Los años de escolarización lo podemos ver de forma no agrupada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o años de escolarización menos de 5, entre 5 y 10, más de 10. Veíamos antes las cañas que el señor se ha estado bebiendo, que pueden ser 1, 2, 3, 4, pero las podemos, para poder definir, entre otras cosas, si utilizamos la variable cualitativa alegre, borracho, en coma etílico, pues habremos utilizado previamente, convertido los valores individuales, número de cañas, en intervalos. Menos de 5, de 5 a 10, más de 10, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y otra diferenciación de las cuantitativas importantes entre continuas y discretas. Las continuas significa que una variable puede tomar cualquier valor dentro de su rango. Podemos medir la altura, uno puede medir 1 metro, pero otro puede medir 1,2, otro puede medir 1,60 m, pero otro puede medir 1,62 m y otro 1,63 m, otro 1,631 m. Los ingresos mensuales los podemos medir así: 1.000, 1.001, 1.002, 1.003,5, 1.003,750. Luego utilizaremos más o menos decimales o no en el análisis, pero son variables que los ingresos pueden tener cualquier valor dentro de su rango. Sin embargo, las discretas solo pueden tomar algunos valores dentro de su rango. Por ejemplo, el número de hijos es una variable discreta porque uno no tiene 2,5 hijos, ¿vale? Si estamos hablando de categorías, de variables como categorías, pues puede ser que sí, porque los españoles de entre 30 y 50 años pueden tener, las familias españolas, 1,5 hijos. Pero una mujer no puede tener 1,5 hijos. Ha tenido 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Bien. Un mismo objeto de análisis, desde luego, que puede implicar manejo tanto de variables cualitativas como cuantitativas. Esto es importante porque a veces tendemos a confundir la epistemología cuantitativa, cualitativa, con las variables. Dicen, bueno, si utilizamos es que solo puede haber variables cuantitativas. Si hacemos metodología cualitativa, solo puede haber variables. Un mismo objeto de análisis, además incluso concretísimo, puede implicar el manejo tanto de variables cualitativas como cuantitativas. Por ejemplo, si estamos hacemos una investigación sobre los gustos musicales o las prácticas, la relación con la música o el consumo musical de los jóvenes, pues podemos definir y medir tanto variables cualitativas como cuantitativas. Variables cualitativas sería el tipo de música preferida, o el rock, o la ópera, o el flamenquito, o como se llama, o el rap, o el rock, o lo que sea, o el indie. Otra variable cualitativa puede ser el momento preferido para la música, después de estudiar, mientras estudio, por la noche, son cualitativas. Cuando estoy aburrido, cuando estoy triste, cuando conduzco, o el tipo de sensaciones que produce. Me estimula, me tranquiliza, pero a la vez podemos utilizar variables cuantitativas. ¿Cuánto dinero gastado en comprar música al año, o al mes, o a la semana? El tiempo dedicado a escuchar música, pues todos los días, varias veces al día, alguna vez a la semana, son cuantitativas. O edad a la que asistió al primer concierto en directo, a los 12 o a los 13, ¿de acuerdo? ¿Qué sería si estamos hablando de
que sería, decía, si estamos hablando de esa edad a la que asistió al primer congreso, que sería una variable continua o sería una variable discreta, esa edad a la que asistió al primer congreso, concierto. Uno asiste a los 11, a los 12, a los 13 años, parece una variable discreta, pero claro, los años uno puede haber asistido efectivamente a los 12,5 años, ¿eh? Aunque la división en años no solemos hacerla en decimales en esos términos, ¿no? Hablamos de 12, 1, 2, 3 o 4, 5 años, más 1, 2 hasta 12 meses, etcétera. Esa, por ejemplo, sería una variable complicada de decidir si la hacíamos continua o discreta. Al final, ¿qué haríamos en una investigación que estamos haciendo ahí? Porque, como decimos siempre, hay que ser operativos, hay que tener economía de recursos en todos sentidos, pues la convertiríamos en una variable discreta. Por tanto, edad a la que existió el primer concierto, pues a los 9 o a los 10 o a los 11 o a los 12, etc. ¿De acuerdo? Bien, la siguiente cuestión, una vez definidas las variables, es cómo las medimos. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Cómo las medimos? ¿Cómo en cada una de las unidades de observación en las que vamos a intentar observar esas variables, cómo las medimos? ¿Qué es la medición? La medición es el proceso de asignar un valor numérico o una cualidad a cada variable para poder hacer análisis estadísticos, porque esas cualidades también las podemos convertir en realidad, como veremos. Esos componentes cualitativos también podemos convertirlas en valores numéricos para jugar con ellas. Bien, ¿cómo hacemos eso? Mediante escalas. Las escalas son las clasificaciones que podemos hacer con respecto a las variables. El tipo de escala pues va a determinar el método más adecuado para describir y analizar esos datos, es decir, el tipo de cálculos estadísticos que podremos hacer. Por eso las categorías que utilicemos, siempre las categorías que utilicemos tienen que ser primero exhaustivas, para poder medir en condiciones. Es decir, que clasifiquen a todas las unidades. Una vez hemos definido cómo vamos a medir el paro o la depresión posparto o lo que sea que queramos medir, tenemos que tener claro que la unidad de medida que utilicemos tiene que caber todos los casos. No podemos decir, no, es que este no nos entra. ¿Qué pasa con este? Bueno, siempre tenemos el recurso del otros. Bueno, pero ese otros va a haber que procesarlo después también. Va a haber que descomponerlos, esos otros, en categorías a su vez. ¿Vale? Bueno, tienen que ser mutuamente excluyentes, es decir, que clasifiquen sin ambigüedad. O sea, uno o es nacional o es extranjero. No puede ser a la vez nacional y extranjero. Puede tener doble nacionalidad, por supuesto, pero va a ser nacional, no es extranjero. Si uno es un inmigrante argentino, tenemos España llena de políticos, no sé por qué, argentinos, pero con nacionalidad española. Los tenemos en la extrema izquierda y en la extrema derecha, curiosamente. Tenemos unos políticos, un político argentino, nacionalidad español, pero que conserva su nacionalidad argentina también, pues tiene doble nacionalidad, pero es nacional, no es extranjero, no lo podemos considerar extranjero porque tiene nacionalidad española también. Y tampoco en Argentina lo podrán considerar extranjero porque tiene esa doble nacionalidad. Entonces, en ese análisis, cuando si a ese señor político le toca la encuesta y a su vecino, que es argentino pero no está nacionalizado, le toca la encuesta también, forma parte de las unidades de observación, en uno pondremos nacional y en otro le pondremos extranjero. Tenemos que definir. Y tienen que estar basadas en un único principio de clasificación. El sexo, la edad, ¿de acuerdo? El consumo, el número de cervezas consumidas, la nacionalidad, etcétera, etcétera.
Bien, en este sentido, las escalas pueden ser también de distintas características. Tenemos en primer lugar las escalas nominales. Son un tipo de escalas que precisamente no son cualitativas. Perdón, no son cuantitativas, que son cualitativas, como decía, pero que las podemos, son de esas que decía que podemos cuantificarlas, cuantitificarlas, para que sean cuantitativas, numerizarlas. Las escalas nominales son aquellas cuyos valores son categorías que vienen determinadas por una cualidad, por tanto. Pueden ser dicotómicas si la tiene o no la tiene esa cualidad. ¿Tiene o no tiene móvil? ¿Tiene o no tiene teléfono? Del tipo que sea. Las categorías no implican orden ni valor. Es decir, en principio no es tener teléfono, es más que no tener teléfono, pero aquí no estamos midiendo algo cuantitativo. Es decir, no es ni más, ni mayor, ni menor que tener que no tener teléfono. Si nosotros estuviéramos midiendo número de aparatos que tiene en su casa, 2 teléfonos, 3 televisores, ya una cantidad, o sea, una respuesta podría ser menor o mayor que. Pero en este caso es simplemente dicotómica, ¿tiene o no tiene? ¿Tiene estudios o no tiene estudios? ¿Es nacional o es extranjero? ¿De acuerdo? Estas escalas tienen, por tanto, relaciones de equivalencia. Son de igualdad o de desigualdad. Es lo único que nos permiten establecer. Partido al que votó. Votó al PSOE, o votó al PP, o votó a Podemos, o votó a Ciudadanos, o votó a Vox, o votó a un partido pequeñito de su pueblo. Sexo. Puede haber confusiones cada vez más a la hora de definir si utilizamos solo varón y hembra o utilizamos varón, hembra, transexualidad. Estado civil. Soltero, casado, viudo, divorciado, en pareja de hecho, etcétera, etcétera. Afiliado o no afiliado a sindicato. Una dicotómica clara si estamos estudiando un análisis de relaciones laborales para comparar los ingresos que obtienen afiliados o no afiliados a sindicatos. Porque podemos estar haciendo una relación de esas donde las variables dependiente o independiente se pueden cruzar. O pueden ser confusas. El nivel de ingresos depende de la condición de afiliado o la condición de afiliado depende del nivel de ingresos. Bueno, ese tipo de posibles confusiones o giros que podemos dar a las variables, decíamos, es muy habitual. Bien, tenemos luego las escalas ordinales. Las escalas ordinales, son un poco más complejas porque implican orden. Orden en las categorías. En este caso, además de relación de equivalencia, es igual o desigual a, pues tenemos la de orden, es mayor que o menor que. Con lo cual ya podemos hacer análisis más complejos, podemos hacer relaciones de igualdad, desigualdad o identificar si una categoría es mayor o menor que otra. Por ejemplo, la calidad del desempeño en el trabajo, que habrá sido construida esa variable mediante indicadores, pero la tendremos en excelente, bueno, regular o malo, se ha decidido. Es evidente que excelente es mayor que bueno, bueno es mayor que regular, regular es mayor que malo. Nivel de estudios superiores, medios, primarios, sin estudios. Podremos comparar entre el que tiene sin estudios y otro caso que tiene estudios superiores, por lo tanto tiene menos nivel de estudios. ¿De acuerdo? Tenemos luego escalas de intervalo. Las escalas de intervalo
implican orden y tienen unos grados de distancia iguales. En el caso de las escalas de intervalo, no hay categorías, no hay mejor, peor, no hay excelente, bueno, regular o malo, sino que hay grados de distancia. Grados de distancia que son iguales, siempre. Utilizamos siempre uno de los ejemplos más que se utiliza siempre para entender las escalas de intervalo, son los termómetros, la medición de la temperatura. Podemos decir que la distancia entre 10 y 15 grados es la misma 5 grados que entre 15 o 20 o que entre 20 y 25. Hay un elemento fundamental en las escalas de intervalo. Por supuesto que podemos encontrar relaciones de equivalencia, igual, desigual, de orden mayor. Es evidente que una temperatura de entre 10 y 15 grados es mayor que una de entre 0 y 5 grados, pero dentro de sus valores siempre. ¿Por qué? Puedes medir la distancia existente entre cada valor, pero en la medida, porque es una característica de las escalas de intervalo, en que carecen de cero absoluto, pues no se pueden hacer operaciones como la multiplicación y la división. ¿Por qué? Pues porque pueden incluir valores negativos, porque el cero en un termómetro, cuando estamos midiendo la temperatura, no significa que no haya temperatura. No tiene esa significación. Si tenemos cero ingresos, está claro que hay cero ingresos. Pero en una escala de intervalo eso no es así, porque puede ser de cero, de entre 0 y menos 5, ¿vale? La altitud sobre el nivel del mar podría ser igual. Tenemos también escalas de razón. En el caso de las escalas de razón, estamos hablando en realidad también de las escalas parecidas a las de intervalo. ¿Por qué? Porque implican orden y a la vez implican grados de distancia iguales. ¿Qué diferencia hay entre que las escalas de razón tienen un origen natural, no convencional, como hemos decidido aquí, poner un cero, una temperatura cero, a la que llamamos cero, y a partir de ahí valores positivos y por debajo valores negativos. Hemos decidido que la temperatura de congelación es 0 grados, pero eso no significa que no haya temperatura. Sin embargo, en la escala de razón, el cero significa que no hay. Cero ingresos significa que no hay. Y con estas sí que se puede hacer cualquier operación con las escalas de razón. Aritmética, suma, resta, multiplicación o lógica, porque también se puede hacer comparación u ordenación. Es, digamos, la escala más rica, una variable donde podemos aplicar escalas de razón, el salario, los años trabajados. Sin embargo, el salario, este ejemplo es interesante que os fijéis porque el salario es claramente una escala de razón. Va de 0 a 10. Puede tener de salario 0, entre otras cosas, ¿por qué? Porque es ayuda familiar, trabaja como ayuda familiar si estamos midiendo. Pero, sin embargo, en el caso del saldo mensual en el hogar, que puede parecernos que es una escala de razón también, pues podría ser una escala de intervalo. ¿Por qué? Pues porque puede haber deudas en proceso de amortización. No habría un cero. O sea, depende de qué estemos midiendo. No nos vamos a encontrar con muchas situaciones así en investigación social, pero podría darse en otras